Me llamo Arturo Mendoza, tengo 41 años, y esta historia que voy a contar es algo que nunca imaginé vivir. Nací en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, de esas colonias que uno quiere y odia al mismo tiempo. Crecí entre edificios viejos, calles llenas de ruido, gente vendiendo tacos desde temprano y un chingo de sueños que se iban deshaciendo conforme uno crecía. Yo era el menor de 5 hermanos. Mi jefe, cuando estaba sobrio, era buen hombre. Pero eso no pasaba muy seguido. Mi jefa era la que sostenía la casa, lavando ajeno, haciendo lonches, vendiendo gelatinas en la primaria donde íbamos. Yo terminé la secundaria de milagro. A los 15 ya estaba trabajando en una bodega de abarrotes, cargando costales y aprendiendo a aguantar callado. Siempre fui bueno para el trabajo duro. Nunca me rajé. Pero allá, por más que uno se esfuerce, el dinero no alcanza. Nunca alcanza. A los 18 conocí a Miriam, la que después fue mi esposa. Y fue ahí cuando empecé a soñar en grande. No por mí, sino por ella. Por lo que podríamos tener. Pero ya sabes cómo es en el barrio. Te casas joven, rápido vienen los hijos. Y lo poquito que ganas se va como agua entre los dedos. Mi primer hijo, Arturo Jr., nació cuando yo tenía 20. Y ahí fue cuando decidí que no podía seguir esperando. Que si me iba a quedar jodido, mejor me quedaba intentando algo más. Así que empecé a buscar la manera de irme pa'l norte. Fue un primo de mi mamá, que ya vivía en San Bernardino, el que me echó la mano con el contacto. Me costó. No tienes idea cuánto me costó juntar ese dinero. Vendimos todo. La tele, la moto, hasta el vestido de novia de Miriam. Todo para pagarle al coyote. Tenía 24 años cuando crucé. Nunca se me va a olvidar esa noche. Cruzamos por el desierto cerca de Mexicali. Éramos 5, todos temblando, no tanto por el frío, sino por el miedo. El miedo a que nos cacharan, a que nos dejaran tirados, a no volver a ver a nuestros hijos. Caminamos como animales, con la boca seca. El coyote nos decía que ya casi llegábamos, y era mentira. Pero uno se aferra, porque si ya sufriste tanto, al menos quieres que sirva de algo. Llegamos a San Bernardino después de 2 días escondidos. Me acuerdo que la primera noche que dormí allá, lo hice en el suelo de un garaje, junto con otros 6 paisanos. Olía a aceite viejo, a sudor, pero yo dormí como si fuera un hotel 5 estrellas. Estaba vivo. Había llegado. Al día siguiente ya estaba trabajando. Un compa me llevó a un sitio de jornal. Te paras en una esquina y si alguien necesita mano de obra, te escoge. Así de simple, así de cruel. Si estás viejo, flaco o muy moreno, a veces ni te voltean a ver. Pero yo tenía brazos fuertes, cara de sí le entro, y me subieron en la troca sin preguntar mi nombre. Empecé barriendo escombros, luego mezclando cemento. Al mes ya me ponían a cargar tabiques, a ayudar a montar varillas, todo eso sin seguro, sin papeles, sin derechos. Pero no me importaba. Yo solo pensaba en los $15 que ganaba por hora, en los 100 que podía mandar a mi familia cada semana. Eso me hacía sentir que valía algo. Durante los primeros años viví con otros 4 en un cuarto rentado. Había un solo colchón, así que dormíamos por turnos. Uno trabajaba de noche, otro de día, y así íbamos rotando. Nos turnábamos también para cocinar, para lavar la ropa, para hablar por teléfono. Porque cada llamada a casa dolía. Dolía no estar, no ver crecer a tus hijos, no poder abrazarlos cuando se enferman. Yo llamaba los domingos y cada vez que escuchaba la voz de mi esposa diciéndome «los niños te extrañan», sentía que se me partía el alma, pero me tragaba el llanto. Porque llorar allá es como sangrar en el agua. A los 2 años ya había trabajado en más de 15 obras. Cambiaba de patrón seguido, según quién pagara mejor o quién no te corriera por preguntar si te iban a pagar las horas extra. Uno se vuelve experto en oler la injusticia, pero se calla. Porque si protestas, te dicen, hay otros esperando tu lugar. Pero entre todo eso también hubo momentos buenos. Compañeros que se volvían hermanos. Almuerzos compartidos con tortillas y frijoles, risas mientras descansábamos 5 minutos. Me acuerdo de un viejito de Guerrero, don Chema, que me decía, Arturo, un día vas a tener tu propio equipo, ya lo verás. Yo me reía, le decía, no tengo ni papeles, don Chema. Y él contestaba, los papeles no construyen casas, hijo, las manos sí. Pasaron los años. Mi segundo hijo, Emiliano, nació cuando yo tenía 27. No lo pude ver hasta que cumplió 5. Me mandaban fotos, dibujos, cartitas con corazones. Yo las guardaba en una cajita de herramientas. Cada vez que me sentía derrotado las leía.
Me recordaban por qué estaba allá. A los 29 ya era uno de los trabajadores más constantes del grupo. Los patrones confiaban en mí, me daban responsabilidades. Supervisar a los nuevos, medir los materiales, organizar las entregas. Yo no tenía escuela, pero entendía de tiempo, esfuerzo y compromiso. Soñaba en silencio con algún día no depender de nadie. Pero lo veía lejano, muy lejano. Y entonces vino el golpe, el más duro de todos. No sé si a todos les pasa, pero uno guarda en la cabeza ciertos días como si fueran una foto. No por algo especial, sino justo por lo contrario, porque eran días comunes. Días de esos que después, cuando todo cambia, te das cuenta que eran tu vida entera. Me acuerdo perfecto de un martes cualquiera. Eran como las 5:30 de la mañana y el frío de Riverside se metía por las mangas de la sudadera. No importa cuánto te abrigues, ese frío se mete directo a los huesos. Estaba esperando afuera de la casa del patrón, con otros 3. Yo tenía un termo con café negro, de ese que sabe más a metal que a café, pero al menos calentaba el alma. Éramos como una familia disfuncional, cada quien con sus penas, sus silencios. A veces uno hablaba, a veces no, pero había un respeto no dicho, una forma de entendernos. Nadie preguntaba mucho. Sabías que el de al lado también tenía hijos allá, que también extrañaba, que también mandaba remesas aunque no le alcanzara ni pa' zapatos nuevos. Ese día íbamos a levantar muros en un fraccionamiento nuevo. Casas de esas que cuestan $500,000, todas iguales, todas vacías todavía. Nos tocaba hacer las bardas traseras, levantar bloc, colar castillos, nivelar el terreno. Desde que llegábamos el cuerpo ya dolía, porque dormir 4 o 5 horas en un colchón inflable medio desinflado no es descansar. Pero uno se acostumbra. Se acostumbra al dolor en la espalda, a los callos en las manos, a los dedos que ya no se doblan igual. Se acostumbra a que el único momento de descanso real es cuando se sienta en una cubeta, 15 minutos para comer. Yo llevaba casi siempre un burrito de frijoles con huevo. Lo envolvía mi compa Julián en papel aluminio y me lo vendía a $2. Nos sentábamos al lado de la troca, entre montones de grava, a comer con las manos sucias. Y ahí, en esos ratitos, nos reíamos. Hablábamos de lo que haríamos si un día ganáramos la lotería. Uno decía que pondría una taquería. Otro que se regresaría al rancho a construir su casa. Yo decía que compraría herramientas buenas y me haría patrón. Patrón tú, Arturo. No manches, si no sabes ni usar el inglés, me decía Julián riéndose. Y yo le contestaba, el cemento no entiende inglés, güey. Nos reíamos. Y luego, silencio, porque todos sabíamos que lo que decíamos era puro soñar. Que al terminar el día íbamos a volver al cuarto rentado, a lavar los calcetines a mano, a mirar el techo pensando si alcanzaría para la renta, para el envío, para el dentista del niño. Pero mientras trabajábamos, todo eso se apagaba. Era como entrar en otro mundo. Entras a una obra y el tiempo cambia. No hay horas, solo tareas, solo metas. Terminar de colar antes del mediodía. Subir el muro antes que caiga la tarde. No dejar mezcla tirada, no romper varillas, no quedar mal con el patrón. Cada quien en lo suyo. Uno mezcla, otro pasa cubetas, otro nivela, otro alinea. Y entre todo eso yo encontraba una especie de paz. Como si ese cansancio tan animal, tan bruto, me ayudara a no pensar. Me acuerdo que un día, mientras emparejaba un muro, sentí algo raro. Como si por un momento no existiera todo lo demás. Solo yo, la llana, el cemento húmedo, el sonido del nivel al caer. Como si ese fuera mi lugar, mi oficio. No el que soñé, no el que quería, pero el que me salvaba. A veces, cuando salíamos a las 5 o 6 de la tarde, todavía con el sol picando la nuca, pasábamos a una tienda mexicana a comprar pan dulce. Yo siempre agarraba una concha y un boing de mango. Me sentaba afuera, en la banqueta, viendo a los carros pasar. Y pensaba en mis hijos, en cómo les abría ese pan, en si algún día los llevaría ahí. Porque aunque suene raro, uno también tiene momentos bonitos, incluso en la chinga, momentos en que sientes orgullo. Orgullo de haber aguantado, de estar cumpliendo, de no haber robado, de no haberte ido por el camino fácil. Me acuerdo que una vez, ya casi al final de la obra, se me acercó el contratista y me dijo, Arturo, tú eres de los buenos. Siempre estás, siempre trabajas parejo. No era gran cosa, pero para mí fue como si me hubieran dado una medalla, porque allá nadie te dice eso.
Allá, si no sirves, te cambian. Si te enfermas, te botan. Si pides algo, te ignoran. Que alguien reconociera mi trabajo, aunque fuera con 2 frases, me hizo sentir que tal vez no estaba tan lejos. Esa noche llamé a Miriam. Le dije, hoy me dijeron que soy bueno para esto. Ella se rió y me dijo, yo ya lo sabía. Yo no lloré, pero se me cerró la garganta, porque a veces con solo una palabra uno se vuelve a armar por dentro. Y es que así era mi vida en esos años. Un ciclo de cansancio, pan dulce, cemento y nostalgia. Dormir poco, trabajar mucho, mandar dinero, llamar por teléfono, soñar con lo imposible. Y al día siguiente, repetir todo otra vez. Pero entre esas rutinas, yo fui haciéndome fuerte, más que fuerte, resistente. Aprendí que no todos los días van a ser buenos, pero si aguantas, si aprietas los dientes, algo se mueve, algo cambia. Aunque yo todavía no lo sabía, lo que venía iba a partirme por dentro, pero también iba a empujarme a nacer de nuevo. Yo trabajé con el mismo contratista durante casi 6 años. Se llamaba Dave, un gringo alto con panza de chelero y cara de pocos amigos. Al principio ni me hablaba, solo gritaba instrucciones en inglés como si fuéramos máquinas, pero después de un tiempo empezó a mirarme distinto. Creo que se dio cuenta que yo siempre estaba ahí, puntual, sin quejarme, sin hacerle al flojo. Nunca le pedí nada. Yo era de esos que si no entendía bien algo, lo resolvía solo. Me aprendí las herramientas por nombre y por forma, sin necesidad de cursos. Aprendí a medir en pies y pulgadas viendo cómo lo hacían los demás. Me aprendí palabras clave en inglés a fuerza de necesidad. Level, mix, brace, safety. No para hablar, pero sí para sobrevivir. Dave empezó a dejarme al frente de pequeñas tareas. Me daba planos, me preguntaba tiempos. Y eso, para alguien como yo, sin papeles, sin escuela, sin nada, era como un voto de confianza silencioso. Yo lo respetaba. Aunque él nunca me preguntó si tenía hijos, si dormía en un cuarto con otros 3, si había cruzado descalzo el desierto. A veces me daba trabajos extra los fines de semana. Me pagaba cash, $100, $120 por echarle mano en su propia casa o ayudarle a reparar algo. Yo nunca decía que no, aunque estuviera molido, aunque quisiera quedarme dormido hasta tarde, porque yo lo veía como una oportunidad, como una puerta que con suerte algún día me llevaría a otro lugar. Con los compañeros era distinto. Ahí sí había confianza. Entre paisanos siempre se arma esa especie de hermandad de sobrevivientes. Julián, el que hacía los burritos, Nacho de Michoacán, que había trabajado en cañas y sabía levantar muros con los ojos cerrados, el Chuy, que aunque era medio flojo, siempre tenía una broma lista. Y don Benito, el más viejo, el que nos enseñaba a trabajar con cuidado para no lastimarnos las rodillas. Cada uno traía su historia. Todos con hijos, todos con una promesa que los sostenía. A veces en las noches, cuando terminábamos una obra pesada, nos sentábamos en las banquetas con cervezas frías que comprábamos entre todos. Hablábamos de México, de comida, de las viejas glorias del Cruz Azul o del América. Y ahí, entre risas y mentadas de madre, también se hablaba de los sueños. Uno decía que quería juntar para comprar un terreno. Otro quería abrir un negocio de pintura. Yo siempre decía lo mismo. Algún día voy a tener mi propia cuadrilla, mis reglas, mis horarios. Y ellos se reían. No por burlarse, sino por ese reflejo de pensar que uno ya está condenado a vivir así. De jornalero eterno, de obrero sin rostro. Pero yo lo sentía en el pecho. No sabía cómo, pero quería dejar de depender de alguien más. Mientras tanto, trabajaba más que nadie. A veces llegaba antes que el patrón. Me gustaba revisar los planos, ver lo que íbamos a hacer. Me aprendí las medidas de memoria. Ya no necesitaba que me explicaran. Solo me daban el plano, el terreno, y yo lo sacaba adelante. Dave empezó a llamarme Lead Guy, y aunque era puro apodo, yo lo tomaba como ascenso. Un día, cuando cumplí 30 años, me regalaron un pastel entre todos. Fue Julián el que lo organizó. Compraron una rosca sencilla, unas sodas y me cantaron las mañanitas entre mezcla, cubetas y polvo. Yo no me lo esperaba. Lloré, la neta, porque era la primera vez en años que sentía algo cercano a una familia. Ese día, Dave se me acercó, me dio la mano y me dijo, "You work hard, Arturo. You're smart."
Maybe someday you be the boss. Yo me quedé callado. Sonreí nomás. Pero por dentro sentí que algo se sembraba. Esa frase tan simple me la repetí cientos de veces después. Maybe someday you be the boss. Empecé a ahorrar más en serio, a comprar herramientas mías, una llana buena, un nivel de aluminio, un taladro usado, poquito a poco. Tenía una caja que guardaba debajo de mi cama, donde echaba cada cosa que podía servirme si un día me animaba. También empecé a anotar los trabajos que hacíamos, cómo cotizábamos, cuánto se gastaba en material, cuánto se pagaba por hora. Yo no sabía de contabilidad, pero tenía cabeza. Y más que eso, tenía hambre. Hambre de cambiar mi historia. Mientras eso pasaba, mi esposa seguía del otro lado. Firme, sosteniéndolo todo. Los niños ya estaban grandes. Me mandaban audios por WhatsApp, me decían, «Papá, ¿cuándo vienes?» Y yo siempre decía, «Pronto ya mero». Aunque dentro de mí sabía que no. Sabía que tenía que quedarme para construir algo primero. Lo que no sabía era que todo eso que había armado con tanto esfuerzo, ese lugar que pensaba seguro, esa rutina de respeto y confianza, se iba a romper de golpe, sin aviso, sin piedad, y que el mismo hombre que me dijo «maybe someday» me iba a dejar tirado como a un perro. Todo empezó con un dolor de garganta. Así nomás, una molestia leve, como si hubiera gritado mucho el día anterior. No le di importancia. Pensé que era el cambio de clima. En esa temporada, en Riverside, el calor se va y llega el frío como cachetada. Te acuestas sudando y amaneces tiritando. Yo ya estaba acostumbrado. Seguí yendo a trabajar, como siempre. Pero al tercer día el cuerpo ya no respondía igual. Me dolían las piernas, la espalda, los ojos. Sentía el cuerpo cortado, como si me hubieran pasado por encima con una retroexcavadora. Aún así, fui a la obra. No podía darme el lujo de faltar. Ya se acercaba el pago de la renta y el envío de dinero a la casa. Ese día, apenas llegué, Dave me miró raro. «¿You okay?», me preguntó. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Me mandó a nivelar un terreno. Yo traté, pero a la hora ya no podía con mi alma. La pala me pesaba como si fuera de plomo. La cabeza me zumbaba. Todo se movía. A la hora del lunch me senté sobre un costal vacío y me cubrí con una sudadera. No comí. Solo cerré los ojos. Julián se me acercó y me dijo, «Te ves mal, carnal». Le dije, «Creo que me dio gripa fuerte». Él me ofreció llevarme al doctor. Le dije que no tenía dinero para eso, que con dormir un rato se me pasaría. Pero no se me pasó. Esa noche tuve fiebre. No podía ni pararme a orinar. Me dolía todo. Llamé a mi esposa desde la cama. Le dije que me sentía mal. Me regañó. «¿Ya te tomaste algo?». Le mentí. «Sí, ya». Pero no tenía ni una aspirina. Solo agua caliente y una cobija que olía a humedad. Dormí mal. Sudé como loco. Me desperté a las 4:30 como siempre, pero las piernas no me respondían. Era como si el cuerpo me dijera, «Ya basta». Entonces tomé el teléfono y le marqué a Dave. Me costaba hasta hablar. Cuando respondió le dije con voz baja, «I'm sick. No voy a poder ir hoy». Hubo un silencio larguísimo y luego solo dijo, «Ok, take care». Colgó. Yo pensé, bueno, me va a dar chance. Le avisé. Fui honesto. Me conoce. Sabe que no falto nunca. Pasaron 2 días. Me quedé en cama, tomando caldos instantáneos, sudando, con la cabeza como si tuviera ladrillos adentro. Nadie llamó. Nadie preguntó si necesitaba algo. Ni Dave, ni Julián, ni nadie. Y no los culpo. Cada quien anda sobreviviendo. Pero duele. Duele saberse olvidado tan rápido. Al tercer día me sentí un poco mejor. Flaco, débil, pero ya sin fiebre. Decidí que al día siguiente iría a la obra aunque fuera a medias. No quería perder el trabajo. Pero esa noche me llamaron. Era un número desconocido. Contesté. «¿Arturo? Yes?» «Dave says don't come back. He already got someone else. Sorry, man». Así, como si nada. Me quedé en silencio. Ni siquiera alcancé a decir «wait» o «why». Colgaron. Sentí un frío en el pecho, como si me hubieran aventado al mar. Me senté en la cama, temblando. No por la gripa, por la rabia, por la impotencia. Después de 6 años, después de no fallar nunca, de quedarme horas extras sin cobrar, de cargar bultos más pesados que mi espalda. Así, una llamada fría,
Ni siquiera él. Mandó a otro. Me paré, caminé por el cuarto como león enjaulado. Empecé a llorar, pero no de tristeza, de coraje. Me sentí basura, me sentí un objeto, como un taladro viejo que ya no sirve. Me dieron ganas de gritar, de romper algo. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? Pero no había nadie. Me senté en el piso. Y ahí me quedé, por horas, viendo la pared sucia, escuchando el zumbido de un refrigerador viejo, oliendo el polvo. No tenía a quién decirle, no quería preocupar a Miriam. ¿Qué le iba a decir? Me enfermé y me botaron. ¿Cómo le explicas eso a tus hijos? ¿Cómo les dices que ya no vas a poder mandar dinero esta semana? Los días siguientes fueron los más duros que he vivido. No comía, no dormía, sentía que había fracasado, que ya no valía. Empecé a pensar cosas feas, muy feas, cosas que no voy a repetir aquí, pero que me pasaron por la cabeza. Porque cuando uno ya no sirve para trabajar, siente que no sirve para nada, y no tienes a quién reclamarle. No hay sindicato, no hay papeles, no hay derechos. Nadie va a decir, eso estuvo mal, porque tú no existes, eres invisible. Y si te enfermas, te cambian, como si fueras un guante roto. Me quedé 2 semanas sin trabajo, gastando lo poco que tenía, comiendo pan duro con café, viendo pasar los días sin saber qué hacer. Pensé en volver a México, pensé en pedirle dinero prestado a un compa. Pensé en mentir para conseguir otro trabajo, pero nada me salía. Y justo cuando estaba más jodido, sonó mi teléfono. Era un cliente viejo, uno de esos a los que le había ayudado con una cochera cuando trabajaba con Dave. Hey Arturo, you still do concrete? Tragué saliva. Yes, I do. I got a little job. Can you come? Y fui, con fiebre, flaco, temblando. Pero fui. Y ahí empezó otra historia. Nunca había estado tan solo como en esos días. No solo de gente, solo de mí mismo. Porque hasta uno se abandona. Te ves en el espejo y no te reconoces. Te hablas y no te contestas. Es raro. Como si fueras un cascarón, caminando por inercia. Después de esa llamada donde me dijeron que ya no fuera más a la obra, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el coraje. Fue esa sensación de inutilidad, de ser descartable. Como cuando te sirven un vaso de agua y después lo tiran al fregadero sin mirar. Pasé las primeras noches sin poder dormir. Daba vueltas en la cama, me tapaba la cara con la cobija. Sentía un hueco en el estómago que no era hambre. Era miedo. Miedo de quedarme ahí, estancado. Miedo de no volver a levantarme. Miedo de que todo lo que había hecho durante años no sirviera para nada. Me acuerdo de un momento en especial. Era jueves, ya pasaban de las 2 de la madrugada. Me levanté porque no aguantaba el calor. Mi fiebre ya había bajado, pero sudaba frío. Fui al baño, me miré en el espejo y vi mis ojos rojos, la barba descuidada, los pómulos marcados. Me vi como nunca me había visto, derrotado. Me quedé ahí un rato mirándome, como si quisiera encontrar respuestas en mi propia cara. Y de pronto empecé a llorar. No fue un llanto escandaloso, fue un llanto callado, de esos que se sienten más en el pecho que en la garganta. Lloré por todo, por haber confiado en Dave, por no tener papeles, por sentirme reemplazable, por mis hijos, por mi esposa, por estar tan lejos. Lloré porque me sentí inútil, y en ese llanto me vinieron pensamientos feos, muy feos, pensé. ¿Y si ya no sirvo para esto? ¿Y si nunca más me contratan? ¿Y si mejor me rindo? Por un momento me imaginé no seguir. Sí, lo pensé. No lo digo con orgullo. Lo digo con vergüenza. Pero lo digo porque fue real. Porque creo que muchos hemos estado ahí, pensando que no valemos, que no hay salida, que ya no tiene caso seguir peleando. Esa madrugada agarré el celular y abrí una nota vieja donde tenía las fotos de mis hijos. Una vez mi esposa me había mandado una foto de Emiliano dormido abrazando mi sudadera. Era una sudadera azul que yo había dejado en un viaje. Él se dormía con ella porque decía que olía a mí. Vi esa foto y se me apretó el alma. Pensé, ¿qué van a pensar ellos si me rindo ahora? Y fue como si una mano invisible me jalara de vuelta a mí mismo. Lloré más, pero distinto. Ya no desde la derrota, sino desde la rabia, desde esa parte de mí que aún quería pelear. Me levanté,
Me puse un pantalón limpio, aunque estaba flojo de lo que había bajado de peso. Me senté frente a la ventana y me prometí una cosa. No voy a volver a trabajar para nadie que me vea como basura. Eso me lo dije, con los dientes apretados. Claro que no sabía cómo iba a lograrlo. No tenía dinero, no tenía clientes, no tenía ni fuerzas, pero tenía una herida, y a veces con eso alcanza para empezar a moverse. Pasé esa semana en silencio. No salía del cuarto. Solo me paraba a calentar arroz, a tomar café viejo. Hablaba poco con Miriam. Le decía que estaba descansando, que me habían dado unos días. No podía decirle la verdad. No todavía. No quería preocuparla. Pero por dentro empecé a pensar diferente. Empecé a repasar todo lo que sabía hacer. Desde preparar mezcla, calcular materiales, nivelar pisos, poner concreto decorativo, levantar muros. Sabía más que muchos capataces. Lo sabía, solo que nunca me lo había creído. Y fue justo en ese momento de fragilidad cuando ya sentía que todo estaba perdido, que llegó esa llamada. Arturo, ¿aún haces concreto? Era un cliente de hace 2 años. Me había visto trabajar en una obra donde ayudé a hacer una cochera. Al parecer se acordaba de mí. Me dijo que tenía un trabajito pequeño, algo sencillo, una banqueta en su jardín. No pensé, no dudé. Dije que sí. Tenía fiebre aún. Estaba débil. Pero me puse la sudadera, agarré mis herramientas viejas y fui. Era un trabajo de mediodía. Él me pagó en efectivo. Me dio $120. Me ofreció agua, me agradeció como si hubiera hecho magia. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. Sentí que aún servía, que no estaba acabado, que tal vez podía volver a empezar, aunque fuera desde el suelo. Los días siguientes me dediqué a limpiar mis herramientas, a arreglar el nivel, a comprar con lo poco que tenía una llana nueva. Empecé a mandar mensajes a antiguos clientes, a decirles que ahora trabajaba por mi cuenta, a ofrecer precios justos. Algunos respondieron, otros no, pero los pocos que sí fueron el primer paso. Y cada vez que me preguntaban, ¿y tú trabajas solo?, yo decía, sí, pero ya estoy armando mi propio equipo. Aunque fuera mentira en ese momento, me lo creía, y eso me bastaba. Después de ese primer trabajito de la banqueta, algo dentro de mí despertó. No era que ya tuviera todo resuelto, al contrario. Seguía sin ingresos fijos, sin respaldo, sin saber si el siguiente mes podría pagar la renta. Pero algo había cambiado. Yo había hecho ese trabajo solo, sin patrón, sin alguien que me dijera qué hacer, cuánto valía mi tiempo, si merecía seguir o no. Por primera vez sentí que tenía el control, aunque fuera poquito, de mi propio destino. Y ese poquito me supo a gloria. Pasaron 3 días sin que nadie más me llamara. Me sentaba en la cama cada mañana, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje, una llamada, algo. Me metí a grupos de Facebook donde recomendaban trabajadores, publicaba mis servicios, ponía fotos de obras viejas que había hecho como ayudante. Aunque no eran mías, yo había puesto esas paredes, yo había nivelado ese piso. Eran mi trabajo también. Una tarde una señora me respondió, ¿usted pone concreto estampado? Sí, señora. ¿Qué necesita? Y era cierto. Lo había hecho muchas veces con Dave. Yo no vendía humo. Solo ofrecía lo que ya sabía hacer. Me citó para ver el patio de su casa. El corazón me latía fuerte cuando llegué. Llevaba mi maleta de herramientas, mi mejor camisa, unos guantes casi nuevos. Ella me mostró el patio, me explicó lo que quería y yo le di precio. No sabía si era mucho o poco, pero me basé en lo que había visto cobrar antes. Le dije que yo mismo lo haría, con un ayudante, y que quedaría bien. Ella aceptó. Tuve que pedirle a Julián, mi viejo compañero, que me ayudara. Al principio dudó. ¿Tú vas a ser el patrón? Sí. Es una chamba chiquita. Te pago diario como antes, pero con respeto. Se rió, pero aceptó. Fue un trabajo de 3 días. Cansado. Nos llovió, se nos atoró la carretilla, se nos acabó la mezcla. Pero lo sacamos. Y cuando terminamos, la señora salió con una sonrisa. Está hermoso. Gracias, muchachos. Nos pagó ahí mismo, en efectivo. Y hasta nos dio comida. Yo no podía creerlo. Con ese dinero pagué la renta. Comí bien. Mandé $100 a mi esposa. Le dije que había salido una oportunidad, que no era nada grande, pero que era mía. Miriam lloró por teléfono, me dijo, estoy orgullosa de ti.
Y esas palabras me alimentaron más que cualquier platillo. A la semana siguiente la señora me recomendó con su vecino. Otra chamba, otra oportunidad. Y así empezó. Uno a uno. Paso a paso. Algunos días no salía a trabajo. Me quedaba limpiando herramientas, organizando cosas, haciendo listas de lo que necesitaría si un día tenía más encargos. Me dolían las manos, pero ya no por cargar para otros, sino por construir algo mío. Empecé a guardar lo poco que me sobraba. Compré una mezcladora usada, luego un nivel láser, luego una compactadora. Todo usado, todo parchado, pero funcional. Las tenía en un pequeño espacio que me prestaron atrás de una ferretería. Me levantaba todos los días como si tuviera una empresa gigante. Me bañaba, me peinaba, tomaba café y me decía, hoy soy patrón, aunque no lo parezca. Un día, mientras esperaba que me llamaran, me senté a hacer cuentas. Llevaba ya 6 meses trabajando por mi cuenta. Había hecho 17 trabajos, pequeños pero bien hechos. Tenía fotos, tenía reseñas, tenía clientes satisfechos. Empecé a imprimir tarjetas. Concreto Mendoza, decía, con mi número y el dibujo de una llana. Julián ya trabajaba fijo conmigo. Luego se sumó otro. Don Benito, el viejo de la cuadrilla anterior, también aceptó ayudarme en una obra. Fue un honor tenerlo conmigo. Me dijo, te lo dije, hijo, tú ibas a tener tu propia cuadrilla. Yo me reía, pero por dentro quería llorar. A los pocos meses ya tenía 3 empleados fijos, todos sin papeles como yo, todos con historias de rechazo, de despido, de dolor. Y yo les pagaba bien, les daba descansos, agua fría, comida cuando podía, porque yo sabía lo que era no tener nada. Un día uno de ellos me dijo, gracias por tratarnos bien, patrón. Y yo no supe qué decir, solo asentí. Me fui al baño portátil y ahí, solo, lloré otra vez. Lloré porque entendí que desde mi dolor había nacido algo bueno. A los 34 años tenía ya 20 empleados. No lo digo por presumir. Lo digo porque cada uno de ellos representaba una historia como la mía. Gente que solo necesitaba una oportunidad. Gente que, como yo, sabía levantar un muro, pero no tenía quien lo viera. Teníamos camionetas rotuladas, uniformes, hasta un logo. Yo seguía sin papeles. Seguía sin seguro. Pero tenía algo más valioso, dignidad, libertad. Y eso nadie me lo podía quitar. Hay días que uno nunca olvida. Y no hablo de tragedias. Hablo de esos momentos simples donde te das cuenta que la vida cambió de bando, que ya no estás en el rincón del que ruega, sino del que decide. Para mí, uno de esos días fue el primero que firmé un contrato grande con una familia en Perris para hacer todo el concreto del patio trasero. No lo podía creer. Era una obra de $5,000. El cliente me miró a los ojos, me dio la mano y dijo, confiamos en usted, Arturo. Yo regresé a casa esa noche y me senté solo frente a mi taza de café. Me quedé viendo el papel del contrato. Lo leía una y otra vez. Me costaba creerlo. Y no por el dinero, sino por el respeto, por sentir que alguien te toma en serio, que no eres un ayudante más, un ilegal más. Eres un profesional, un hombre que puede ofrecer algo con valor. Fue en ese punto que decidí formalizar todo lo que pudiera. Registré el nombre Concretos Mendoza, aunque aún sin poder ponerlo oficialmente por mi estatus migratorio. Pero la marca ya existía en la calle. Ya se hablaba de nosotros. La gente decía, háblale al señor Mendoza, trabaja limpio, rápido y no se desaparece a la mitad de la obra. Y eso fue lo que me hizo crecer, la seriedad. Porque donde muchos no respetan horarios, nosotros sí. Donde otros hacen mal el trabajo, yo revisaba 3 veces. Donde otros hablaban fuerte, yo hablaba claro. Y eso en este país pesa. Pasaron los meses y empecé a contratar a más trabajadores. Algunos llegaban recomendados por los mismos que ya estaban conmigo. Todos paisanos, todos con historias duras. Muchos recién llegados, con miedo, con hambre, con desesperación. Yo los entendía, porque yo era uno de ellos. Pero les decía una cosa cuando entraban. Aquí nadie es esclavo, aquí nadie es invisible, aquí se trabaja como hombres. Y cumplía mi palabra. Dábamos descansos, agua, comida en obras largas. Y cuando podía, les adelantaba algo para el camión o para el celular, porque a mí me habían tratado como basura, y yo juré que nunca haría lo mismo. Mi esposa desde México me mandaba bendiciones por mensaje. Mis hijos ya eran adolescentes y me escribían con orgullo, papá, ¿cuándo nos llevas a conocer tu empresa?
Esa palabra, empresa, me hacía temblar, porque nunca imaginé tener una. Mi oficina era el garaje del cuarto donde vivía. Ahí tenía las herramientas, las cotizaciones, una laptop vieja que me regaló un cliente. Aprendí a usar Excel, aprendí a hacer facturas. Vi videos de YouTube sobre cómo cotizar bien. Nadie me enseñó. Yo solo tenía una cosa: ganas. Recuerdo una tarde me senté con una libreta y escribí lo que soñaba para el futuro. No era mucho, solo 3 cosas. Tener una bodega propia para guardar mis cosas, poder traer legalmente a mi esposa e hijos, dejar de vivir con miedo. Ese era mi verdadero éxito. No eran los billetes, era la tranquilidad, la dignidad. Un día don Benito, ya con casi 70 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en la sombra tomando agua después de una obra pesada. Arturo, tú no construyes patios, hijo, tú construyes esperanza. Me quedé callado, me dio un nudo en la garganta, porque yo nunca lo había pensado así. Pero sí, cada obra que hacíamos era una prueba de que sí se puede, de que los que venimos de abajo, sin escuela, sin papeles, sin privilegios, también podemos levantar algo grande. Una vez me tocó hacer un trabajo para una familia muy rica. Una casa enorme, 3 coches, alberca. El dueño me vio trabajar durante una semana. Al final me pagó y me dijo: «Usted debería tener una constructora grande, señor Mendoza». Y yo le contesté: «La tengo, solo que aún no me la cree el gobierno». Nos reímos, pero esa frase se me quedó, porque sí, tenía una empresa. Tal vez sin papeles, pero con valores. Tal vez sin contratos formales, pero con palabras firmes. Tal vez sin marketing, pero con clientes fieles. A los 34 años ya tenía 20 empleados. Compramos una van usada, luego una segunda. Teníamos camisetas con el logo y hasta una página en Facebook donde poníamos fotos de los trabajos. Recibía mensajes casi a diario. Gente agradecida, gente queriendo trabajar con nosotros. Y lo más hermoso de todo era que no había tenido que traicionar quién soy. No le robé a nadie, no pisoteé a nadie, no hice trampa, solo trabajé con el corazón. Mucha gente me pregunta si volvería a trabajar para otro patrón. Y yo les digo, solo si es por gusto, no por necesidad, porque el dolor de aquel despido me enseñó algo valioso. A veces te botan, no porque no sirvas, sino porque es la única manera en que la vida te empuja a volar solo. Y yo volé, aunque con miedo, aunque con hambre, aunque con dudas, pero volé. A veces me siento en silencio en la bodega que ahora tengo y miro todo lo que hay alrededor. Las herramientas colgadas en orden, los botes de pintura cerrados, los cascos con el logo de Concretos Mendoza. Veo las camionetas estacionadas, los chalecos de seguridad, las listas de materiales para la semana siguiente. Y me acuerdo de aquel cuarto donde me encerré después de que me despidieron. Me acuerdo de la fiebre, del miedo, del silencio que me tragaba entero. Me acuerdo de cuando pensaba que no valía nada. Y ahora estoy aquí. No es que todo sea perfecto. A veces hay días malos, clientes difíciles, proveedores que fallan, obreros que se van sin avisar. Todavía hay momentos donde me siento inseguro, donde me pregunto si estoy haciendo bien las cosas. Pero al final de cada día, cierro los ojos y respiro con paz, porque yo sé cuánto me costó llegar hasta aquí. Sé lo que tuve que tragar. Sé las veces que aguanté humillaciones, silencios, rechazos. Sé cuántas veces dormí sin cenar, con los huesos molidos, con el alma triste. Sé cuántos días pasé con las botas rotas, los dientes apretados, el corazón en la garganta. Y aún así, no me rendí. Nunca imaginé que el peor momento de mi vida, el día en que me enfermé y me corrieron como si fuera basura, sería el principio de mi libertad. Porque si ese día no hubiera pasado, si Dave me hubiera dado chance de descansar, yo seguiría ahí, trabajando para otros, rezando para que no me despidan, pidiéndole permiso a alguien para enfermarme. Esa patada me dolió, pero me empujó, y ahora cada que contrato a alguien lo miro con respeto, porque yo estuve en sus botas, porque yo sé lo que es estar del otro lado. No somos menos por no tener papeles, no somos menos por no hablar inglés perfecto, no somos menos por venir de abajo. Somos más por seguir adelante cuando todo nos quiere hundir. Hoy tengo 41 años. Sigo viviendo en Riverside. Todavía no tengo papeles, pero tengo lo que muchos no. Una empresa honesta. Una red de clientes que confían.
un equipo de paisanos que trabaja con dignidad y un corazón que aprendió a sanar. Mi esposa sigue en México, pero pronto, muy pronto, los voy a traer. Estoy moviendo papeles, buscando abogados, buscando la manera de hacer todo bien. No me quiero esconder más. No quiero vivir mirando por encima del hombro. Quiero abrazar a mis hijos sin miedo. Quiero que vean lo que logré. Que caminen conmigo por una obra, que se ensucien las botas, que vean que su papá no se rindió. Y si tú estás viendo esto desde algún lugar del mundo, quiero decirte algo con el alma en la mano. No te rindas. No importa si estás fregado, si te corrieron, si te enfermaste, si sientes que no vales. Lo vales, y mucho. Tu dolor no es señal de debilidad, es señal de que estás vivo. Y si estás vivo, puedes volver a empezar. A veces hay que tocar fondo para saber lo fuerte que uno puede ser. Y si nadie te da la oportunidad, hazla tú, aunque sea chiquita, aunque sea una banqueta, aunque sea con herramientas prestadas. Lo importante es que sea tuya. Y cuando la termines, mírala bien. Porque ahí, en ese concreto recién puesto, también va tu historia, tu sudor, tu rabia, tu esperanza. Yo no sé si este video le va a llegar a alguien que lo necesita, pero si tú conoces a alguien que ha pasado por algo parecido, mándaselo. Dile que hay un tal Arturo Mendoza que también se sintió inútil y que ahora tiene una empresa hecha con las manos y con el corazón. Y si tú has vivido algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Desde qué parte del mundo trabajas? ¿También te tocó reconstruirte desde el suelo? Quiero saber de ti. Quiero que este canal sea un espacio para todos los que hemos vivido el camino duro, el de los invisibles, el de los trabajadores sin nombre. Y si te gustó esta historia, suscríbete, porque aquí vas a escuchar muchas más, de paisanos, de inmigrantes, de gente que no salió en los periódicos, pero que tiene una historia que merece ser contada. Gracias por escucharme. De verdad, gracias. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, aunque te cierren la puerta, tú puedes levantar tu propia casa.